Cordial saludo para todos. Mi nombre es Alfonso Jiménez, soy su profesor de matemáticas, aquí de nuevo en el canal de YouTube. Y bueno, nuevamente con esta sección que estamos estrenando desde la semana anterior, en especial este año, Aprendamos Matemáticas con. Espero que les haya gustado la música de introducción. Vamos a ver si YouTube nos deja esta vez dejar el audio y si no, yo lo voy a dejar en la descripción del video para que ustedes lo escuchen. Eh, pues el audio es de una DJ de Singapur, Farad Fars, eh, cortesía de ella, que hizo un remix de una de las canciones o de la banda sonora de la segunda temporada de esta serie que ya acabó de estrenarse el 25 de diciembre en Netflix. Creo que ya algunos de ustedes sabrán de qué estoy hablando. Y bueno, y no siendo más, vamos a empezar el día de hoy con Aprendamos Matemáticas con. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿con qué vamos a aprender matemáticas hoy? Bueno, pues ahí precisamente estoy hablando de una serie que está en su high, su momento más estelar. Y aprovechando que está en ese momento y es tendencia, pues vamos a hablar sobre Squid Game, el juego del calamar. Sí, señoras y señores. Eh, pues esta serie se estrenó realmente en el año 2021. Fue su primera temporada. Y pues hasta ahora, pues se estrenó la segunda temporada recientemente, la fecha que les mencioné. Y bueno, pues qué Navidad tan fuerte que tuvimos la anterior con este estreno tremendo de la segunda temporada. Y pues los invito a que vean la serie en Netflix. Ahí están todos los episodios de la primera y segunda temporada. Ya están disponibles para verlos. Igual hay muchos eh, youtubers, influencers que están comentando y están publicando contenido relacionado al respecto. Bueno, el hecho es que esta serie, esta producción, está dirigida por el señor Juan Dong-Yu. Si, si no me equivoco, así se pronuncia en coreano. Bueno, este señor tuvo una idea desde hace más de 10 años, pero no se la querían aceptar las grandes productoras, hasta que dio un día con Netflix Corea y ellos sí le dieron el sí para la producción. Y bueno, pues ha sido la primera temporada hasta ahora ha sido la más vista y la segunda temporada está en el top 5 de las series más vistas de Netflix en toda la historia. Entonces, son datos, hay que darlos. Bueno, ahí pues por ahí en redes sociales ustedes encontrarán eso, pero no venimos a hablar hoy de tanto de estadística y esas cosas, sino venimos a hablar de otro tema relacionado con las matemáticas y ustedes se preguntarán, ¿y qué nos trae acá? Bueno, pues ustedes se darán cuenta que aquí pues en el juego del calamar estamos viendo algunas figuras que están mm, bien referenciadas, eh, como ustedes sabrán, en los jugadores, pues para que entren al juego del calamar, pues, según, eh, tengo entendido, ellos tienen que buscar a un reclutador. Como ven, el reclutador les propone jugar este famoso juego Daddy, que es con dos cuadrados, dos figuras cuadradas de colores azul y rojo respectivamente. Y bueno, ya cuando eh, si logran ganarle al reclutador, ¿sí? Por lo general este juego se juega en tres partidas, o sea, el que primero que logre
ganar 3 partidas de allí, pues ese es el ganador. Y entonces si el jugador gana, recibe un dinero y también una tarjeta de invitación como la que ven ustedes acá. La voy a señalar aquí. Esta es la tarjeta de invitación, ¿sí? Que tiene esas 3 figuras conocidas, el círculo, el triángulo y el cuadrado, ¿sí? Y bueno, entonces ya ustedes se imaginarán qué nos trae hoy acá. Y si ustedes ven aquí en el logo de la serie Squid Game, allí están las figuras geométricas muy bien marcadas. Ahí están el círculo está acá, y el triángulo está aquí y el cuadrado está acá. Y bueno, pues eso tiene una simbología muy importante detrás. Y es que esto es parte de la esencia de la serie, ¿sí? Estas figuras que ustedes ven aquí. Y ya vamos a ver por qué. Entonces, bueno, ya cuando los jugadores entran, pues no se imaginan lo que les espera. Realmente les prometen muchísimo dinero si deciden entrar al juego del calamar. Bueno, en general se llama así, ¿no? Pero es una serie de juegos infantiles que ponen a jugar a adultos, ujú, que eso es algo muy impactante en la serie. Tienen que jugar, entre comillas, juegos de niños para poder avanzar en el juego en general. Y bueno, son 456 jugadores. El premio es una cantidad muy grande porque son 45.6 millones de wones, si no me equivoco. Imagínense esto convertido a dólares o a cualquier moneda local en Latinoamérica, cuánto no es. Es un dinero que se puede usar para casi toda la vida. O sea, esto ni siquiera un fondo de inversiones o invertir en la bolsa de valores o forex o en criptomonedas da un rendimiento así, pero tiene un costo demasiado alto. Y bueno, no quiero dar más spoilers, pero aquí como ven, los Pin Soldiers, como ven aquí en la imagen, son los guardias que se encargan de mantener la seguridad y hacer diferentes tareas en el juego. Ellos son los que forman parte de este sistema y como ven, rápidamente voy a tratar de explicarles cómo funciona la jerarquía. Entonces, los guardias con el círculo son los encargados de la limpieza, de las tareas diarias, de recoger a los jugadores que ya fueron eliminados. Y pues también son los que preparan todo, la logística eh, para los juegos, ¿sí? Ellos son los que se encargan de esas tareas manuales, cocinan, hacen aseo. Ya vimos, bueno, ya sabemos eso. Son los de menor jerarquía, pero son los más apreciados por el fandom. ¿Por qué? Porque pues ellos no se encargan de eliminar directamente a los jugadores, pero son esos soldados de menor rango que tal vez empatizan más con ellos. Y bueno, después siguen los guardias triángulo. Ay, que estos sí son tremendos porque ellos son, es como decir, la parte militar de los guardias, o sea, en la jerarquía. Ellos se encargan es de eliminar directamente a los jugadores cuando ya sabe que ya no van a seguir más en los juegos y lo hacen de una manera fuerte, tremenda. Y bueno, también pues hacen eso y obviamente como tienen un rango más alto que los círculos, pues ellos pueden pedirle un reporte a los círculos también. Ellos son jefes de los círculos.
Y por último tenemos a los guardias cuadrados. Los guardias cuadrados son los que ocupan el lugar más alto en la jerarquía, son los líderes de los triángulos y los círculos. Ellos también pueden portar armas, igual que los triángulos, ¿sí? Eh, Al menos tienen un arma de fuego, un arma semiautomática, puede ser. Dado que los triángulos portan unas armas de fuego mucho más de más alto calibre, ¿no? Y bueno, pues ellos son los que reportan directamente al líder absoluto de los juegos. Esta figura, ustedes ven, se llama el frontman, ¿sí? El que está aquí, frontman, eh, sí, es el líder de este sistema, los guardias rosados, bueno, los soldados rosados, y bueno, es el que se encarga ahí de manejar los juegos en general. Y bueno, de nuevo tenemos estas figuras. Miren, el círculo, el cuadrado y el triángulo. Otra vez vuelve y juega. Y bueno, yo quedé así como el protagonista con esta acá cuando los conocí. Porque son unos personajes enigmáticos, portan máscaras y no se les ve los rostros. Bueno, y bueno, entre todos esos juegos me llamó la atención uno que es con las galletitas, el Dalgona. Bueno, la primera temporada, tremendo. El protagonista tiene que resolver este juego con la sombrilla. Le tocó una de las figuras más complicadas. Bueno, tuvo que resolverlo de esa manera. Eh, no sé, vayan a ver la serie. No quiero dar más spoilers, pero aquí les puedo mostrar los moldes de estas galletas. Entonces aquí de nuevo vemos la figura del círculo, la figura del triángulo, la figura del cuadrado y vemos otras dos nuevas figuras, eh, ¿sí? Que son una estrella de 5 puntas y una sombrillita o un paraguas, que parece una figura inocente, pero realmente en este juego no lo es la más difícil de resolver. ¿Y de qué se trata este juego? Pues simplemente es sacar la figura, o sea, la figura que está en el contorno sin que se rompa, ¿sí? O sea, porque, ¿qué pasa si se rompe aquí o acá se rompe? Pues pierde. Y pierde y puede perder más que el juego. Entonces, como, bueno, ya están avisados. Aquí, bueno, igual, en las otras figuras hay que separar esa figura que está en el centro sin que se rompa, sin que haya eh, eh, enmendaduras en el contorno. Entonces es clave esta parte de los bordes, ¿no? Sí, y de los extremos que hay en estas figuras, el contorno. Entonces hay que saber jugar muy bien con inteligencia en este juego. Pues a los jugadores les dan una aguja para que vayan separando estos bordes de las figuras y no se vayan a romper. Deben tener mucho cuidado que no se vaya a romper la figura en el centro porque grave. Pues, ahí sí, nada que hacer. Entonces, pero en la serie solo les dan 5 minutos para resolverlo. O sea, la presión del tiempo es tremenda y bueno, que les dan poco tiempo para hacerlo. Bueno, así son las cosas. Entonces, también en la segunda temporada aparecieron unos juegos de pentatlón, o sea, son 5 juegos y hay dos que me llamaron la atención, que son estos dos que vemos acá, el Vicio Chigi y el Gongi. Vicio Chigi es de la piedrita que hay que lanzar, o sea, esta piedra hay que lanzársela a esta. Y bueno, hay unas reglas en particular que hay que seguir, por ejemplo, no pisar una línea, eh, porque si no el tiro no es válido. Hay que, o sea, obviamente, hacerlo de la manera más rápida y efectiva posible.
para tumbar esta piedra que tenemos acá. Y como verán, aquí de nuevo tenemos las figuras que ya hemos visto, el círculo, el triángulo, el cuadrado. Esto es muy redundante. Esto ya es parte de la simbología esencial del juego del calamar. Entonces, y acá tenemos el gonji, que es como el jazz coreano. Tiene sus reglas también particulares. Aquí tenemos las fichas del Gonji, pues son, ustedes ven el contorno, pues son círculos, dado que la figura del centro, pues son las mismas que hemos visto, cuadrado, triángulo y círculo. Y pues la parte de afuera se ve que es como un polígono regular, bueno, pues no es completamente en puntas, sino tiene los bordes como redondeados y como vemos aquí, o sea, aquí es una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Es un, es un hectágono, o sea, es un polígono de 7 lados. En el contorno exterior son 7 lados, pero las puntas son redondas, no son agudas, ¿verdad? No son en punta, sino son redondeadas, lo que quiero decir. Bueno, entonces, ¿qué les propongo hoy? Si este video alcanza los 40 likes, subo otro video sobre cómo calcular el perímetro y el área de la estrella de 5 puntas y la sombrilla del juego de Algona, o sea, de estas dos figuras, o sea, de esta y de esta, así como las figuras de los juegos del pentatlón. Pero ¿a cuáles figuras me refiero? Pues a esta en particular, a esta no, porque esta es una figura irregular, entonces no es tan fácil calcular el área, aunque se pueden hacer estimaciones como si fuera una figura rectangular, pero pues esto no lo vamos a hacer. Esta figura, como vemos que si es una figura, un polígono regular, pues sí lo podemos hacer de esta manera. Y también y, y el juego del Gonji, o sea, también si el video alcanza los 40 likes, prometo calcular esas medidas de una de las fichas, o más bien, de los tres tipos de fichas que hay en el Gonji, ¿sí? Que serían este con el cuadrado, este con el triángulo y este con el círculo. Entonces, vamos a ver si el video alcanza los 40 likes para decir si hacemos otro video sobre eso. Entonces lo voy a estar preparando por si acaso. Pero la idea es esa, que alcancen la meta de los 40 likes. Y bueno, ¿por qué menciono perímetro y área? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? No se come con esto, con galletas. Eh, bueno, sí, tal vez sí. Eh, y aquí llegamos a la parte teórica que nos trae el día de hoy. En la clase de hoy vamos a ver qué es geometría, ¿sí? Porque hemos estado hablando de figuras, pero ¿de dónde viene eso? O sea, el concepto como tal, ¿de qué es la geometría? ¿Cuál es su definición? Pues la geometría, etimológicamente hablando, viene del griego geo, que significa tierra, y metría, que significa medición, ¿sí? La geometría. Es una de las ramas más antiguas de las matemáticas, dedicada al estudio de la forma de los objetos individuales, la relación espacial entre ellos y las propiedades del espacio que los rodea. Entonces, póngale atención a esa definición que es muy importante. Además, la geometría es una rama fundamental de las matemáticas en la cual se fundamentan numerosas disciplinas como el dibujo técnico o la propia arquitectura, y sirve de complemento a muchas otras como la física, la mecánica, la astronomía, etc. Además, ha dado origen a numerosos artefactos desde el compás y pantógrafo
hasta el Sistema Global de Posicionamiento GPS, o sea, en inglés Global Positioning System. Entonces, esto es lo que vamos a estudiar el día de hoy, pero no se asusten. No vamos a estudiar sobre geometría fractal. No, señoras y señores, esto es demasiado complicado de explicar en un solo video. Pero si ustedes quieren que hagamos un video sobre esto, déjenmelo saber en la caja de comentarios y con mucho gusto lo podemos hacer. Sí, qué excepción, ¿no? Bueno, esta imagen, pues yo las dejo a ustedes para que investiguen de dónde salió, aunque por ahí están las pistas. Sí, el Dalgona pesadilla, así le llaman. No, vamos a estudiar realmente sobre geometría elemental o geometría euclidiana. Entonces, claro, tranquilos, no se preocupen. Aquí tenemos por un ejemplo, bueno, que en la temporada 2 tenemos un juego de carrusel. Entonces, esto tiene como ven, esto tiene una forma redonda que se parece a un círculo, una circunferencia. Como ven aquí, se pueden hacer varias mediciones, ¿no? O por ejemplo, si se podría hallar el centro de la circunferencia y luego a partir de ahí se puede hallar el radio, el diámetro, que son medidas importantes de una circunferencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se puede hallar la distancia de aquí a acá, ¿sí? O se puede hallar todo el diámetro, ¿sí? Entonces son preguntas que uno se puede hacer con la geometría, ¿no? Como ven aquí, pues de nuevo la simbología con las figuras geométricas, en este caso los círculos. Y acá, bueno, estas líneas, pues estas líneas que ustedes ven acá, nos dan a entender que estos parecen triángulos. O sea, triángulos, pero, o sea, si uno extiende aquí, ¿ven? ¿Ven lo que quiero decirles? Miren, esto ya parece, esto ya parece un triángulo y esto también ya parece un triángulo. Aquí de un lado izquierdo como derecho. Y bueno, ahí se va formando algo interesante en el camino. Pero bueno, no quiero extenderme más. Vamos a seguir con el tema de hoy. Entonces, ¿de dónde viene la geometría euclidiana? Pues el señor Euclides, un matemático griego de la antigüedad, alrededor del año 300 antes de Cristo, él propuso esta teoría, propuso unos postulados, ¿sí? Y unos teoremas que ya han sido demostrados. Y esto, pues, forma parte de una compilación de libros que él publicó sobre geometría, sobre aritmética, eh, ¿sí? Y diferentes ramas de las matemáticas. Entonces, pues él también fue el creador del famoso algoritmo Euclides que se utiliza para calcular el máximo común divisor entre dos o más números. Entonces, lo que quiero hacer ahora es invitarlos a que eh, aquí pues en la presentación dejo un enlace a uno de mis videos en mi canal de YouTube donde en una clase explico eh, cómo funciona el algoritmo Euclides, para qué sirve y algunos ejemplos sobre cómo usarlo. Entonces, eh, ¿sí? Entonces la clase es sobre máximo común divisor y mínimo común múltiplo, entonces los invito a que vayan a verla. Igual voy a dejar el enlace también en la descripción de este video. Y bueno, continuando con geometría. Entonces, hoy en particular vamos a calcular el perímetro y área de diferentes figuras geométricas, empezando por la más fundamental, ¿sí? Que es el cuadrado. Entonces, de aquí parte casi todo.
o sea, las bases de la geometría. Entonces es lo más elemental que pueden encontrar. Entonces, el cuadrado, que es una figura geométrica, como ven, que es de 4 lados, ¿sí? 4 lados iguales, ¿sí? Los lados son iguales, como ven acá. Aquí tenemos, podemos llamarles a estos lados S, o sea, de side en inglés, que significa lado. Si tenemos 4 lados, entonces el perímetro no es más que la suma de los lados de una figura geométrica. ¿Sí? Y esto puede traducir en unidades de longitud, ¿sí? Entonces, el perímetro para el cuadrado es más que la suma de sus 4 lados, es decir, S más S más S más S es igual a 4S, ¿sí? Por términos semejantes y álgebra se halla esta equivalencia, ¿no? Entonces, el perímetro es 4 veces uno de sus lados. ¿Sí? En conclusión. Y bueno, el área del cuadrado es multiplicar el lado por el lado, ¿sí? O sea, 2 veces, o sea, multiplicar el lado por el lado, S por S, nos va a dar S al cuadrado, ¿sí? Por álgebra también. Y S al cuadrado también equivale a la diagonal al cuadrado entre 2. ¿Por qué esto? O sea, ¿por qué tiene esa equivalencia? Bueno, pues no sé si ustedes ya algunos conocerán el famoso teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Entonces, el teorema de Pitágoras nos dice que eh, nosotros aquí podemos trazar un triángulo. O sea, este sería la hipotenusa de ese triángulo. Entonces ya ahorita vamos a ver, vamos a estudiar en detalle las mediciones para los triángulos. Por ahora quiero mostrarles esto. Esta sería la hipotenusa, este sería uno de los catetos o de los lados del triángulo, ¿sí? Y este sería el otro cateto. Entonces aquí, ¿qué tenemos? Al final tenemos un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque rectángulo, porque acá entre estos dos lados se forma un ángulo de 90 grados, ¿sí? Un ángulo recto, ¿sí? Bueno, eso tiene una importancia grandísima en la trigonometría también, ¿sí? Que es la rama que estudia en particular los triángulos y todas sus propiedades. Entonces, pero aquí no vamos a hablar mm, en detalle de trigonometría, aunque sí vamos a usarle para resolver algunos problemas o ejercicios. Ya más adelante lo vamos a ver. Por ahora quiero que se fijen en esto. O sea, el teorema de Pitágoras propone que la hipotenusa al cuadrado, es decir, la diagonal al cuadrado sí, de ese cuadrado, es igual a la suma de sus catetos, cada uno al cuadrado. Entonces, es decir, s al cuadrado más s al cuadrado. ¿Sí? Y acá, ¿qué podemos concluir? Que esta suma por álgebra es 2 veces s al cuadrado. ¿Sí? ¿Y a qué conclusión llegamos? Si nosotros dividimos a ambos lados por 2, entonces se nos va a cancelar aquí este 2 y vamos a tener que s al cuadrado va a ser igual a d al cuadrado entre 2. Y s al cuadrado entre 2, digo, s al cuadrado no es más sino que el área del cuadrado. ¿Sí? Esto es. Entonces de aquí es que sale la equivalencia de s al cuadrado igual a d al cuadrado entre 2. ¿Sí? El área al cuadrado también equivale a eso. Y bueno,
Así es como se calcula o sea, demuestra el área del cuadrado. Y bueno, el perímetro del cuadrado también así se demuestra de forma geométrica, es muy sencillo. Pero ¿qué pasa si queremos demostrarlo de una forma, de una manera más formal eh, y usando cálculo integral? Bueno, disculpen la interrupción, pues son cosas que pueden pasar cuando uno está grabando, pero bueno, igual mm, continuamos con la explicación. Entonces, lo que les decía, acá, aquí tenemos otra forma de calcular el perímetro del cuadrado, ¿sí? Es decir, entonces acá, pues lo podemos hacer por cálculo integral. Entonces, hay un concepto que se llama la longitud de arco. Yo busqué en YouTube y hay un video muy interesante de unas estudiantes de un profesor. eh, si no me equivoco, el nombre de él es Moisés Quijano. Y ellos son de México. Entonces, o no sé qué país son, si son de México o de Perú, pero ellos tienen un video, bueno, el profesor tiene un video en su canal de YouTube, entonces que los invito a que lo vean, que es muy bueno, de unas estudiantes explicando cómo demostrar el perímetro del cuadrado usando cálculo integral. Entonces ellas demostraron esto, entonces aquí les voy a dejar el enlace aquí en la imagen de este slide, o si no también en la descripción del video para que ustedes vayan y lo vean. Entonces aquí tenemos que el perímetro es la longitud del arco de más fx sub 1 más fx sub 2 más x sub 2 menos x sub 1. Entonces aquí proponen que el fx va a ser igual a, ¿sí? Y a es la longitud del lado, ¿sí? Entonces va a ser, a va a ser esta longitud, ¿sí? Entonces, aquí también lo coloco. O sea, A va a ser x sub 2 menos x sub 1 también. Entonces, en el video explican cómo calcular esta longitud. Entonces, vayan a verlo. Entonces, la suma de esto va a ser igual a 4 veces A, ¿sí? ¿Sí? Y así es como ellas calcularon el perímetro. El área también la podemos calcular usando cálculo integral. Entonces, como ven, aquí el área abajo es esta función, es esta que tengo aquí resaltada, sí, la que estoy señalando acá, entre x sub 1 y x sub 2. Entonces, el área del cuadrado
también la podemos definir de esta manera. La integral desde x sub 1 hasta x sub 2 de f de x por dx, ¿sí? Es decir, es la integral de x sub 1 hasta x sub 2 de a, que f de x es a, por dx. Esto, o sea, la a como es constante, la podemos sacar de la integral, ¿sí? Entonces, a por la integral de x sub 1 hasta x sub 2 de dx. Esto es igual a por x, o sea, la integral de una constante es x, evaluado, y como es una integral definida entre x sub 1 y x sub 2. Entonces, por un teorema fundamental del cálculo, ¿sí? Entonces tenemos que a, o sea, la integral es, o el área al cuadrado es igual a por x sub 2 menos x sub 1. Como ya vimos, esa distancia más que a. Me la voy a poner acá. Esa distancia es a. Y a por a es a al cuadrado. Entonces ese es el área del cuadrado. Entonces aquí ya demostramos por cálculo integral también que efectivamente ese es el área de un cuadrado. Y listo. Por ahora ya tenemos todo lo que respecta al cuadrado. Y bueno, el teorema de Pitágoras fue propuesto precisamente por un matemático griego con el mismo nombre, que nació alrededor del año 570 a.C. y falleció alrededor del 490 a.C. Entonces, también aportó muchísimo a las matemáticas. Él también publicó varios libros relacionados con el tema y fue el que propuso el teorema de Pitágoras, ¿no? Y tiene su nombre. Entonces, hay un dato curioso sobre este teorema y es que sí ha logrado ser demostrado, pero tiene un pequeño inconveniente. Y es que hasta hace poco no se había logrado demostrar sin, con trigonometría y, y sin caer en ese problema conocido como el razonamiento circular. ¿Cómo es eso de razonamiento circular? O sea, un teorema demostrándose a sí mismo. Pues, o sea, pues suena absurdo. Sí, entonces podría ser una conjetura, pero no lo es. Eh, entonces, hace un par de años, si no me equivoco, unas estudiantes de la escuela secundaria en Estados Unidos de América lograron lo que hasta ahora parece imposible y es demostrar el teorema usando trigonometría. Y no solamente eso, lo hicieron de 10 maneras distintas y publicaron su hallazgo en un artículo académico. Y bueno, si quieren saber más detalles sobre lo que acabo de mencionar, si este video alcanza los 30 likes, subo otro video sobre la última demostración del teorema de Pitágoras, propuesta por estas dos estudiantes y verificada por la academia. ¿Sí? Entonces, si este video alcanza los 30 likes, me prometo que voy a hacer otro video explicando sobre este hallazgo. Vamos a revisar el paper académico también. Voy a tratar de explicarlo, de traducirlo y al mismo tiempo y explicarlo en detalle, con pinzas. Vamos a verlo paso a paso, cómo fue que ellas lograron demostrar este teorema, que es muy conocido en las matemáticas, sobre todo en las áreas de geometría y trigonometría, y se aplica muchísimo en estas áreas que acabo de mencionar sobre la geometría.
lo que es arquitectura, física, sistemas de información geográfica, bueno, geografía, ¿sí? Entonces vamos a ver en detalle esto, pero si solo el video alcanza esta meta de los 30 likes. Entonces, continuando con el perímetro y área de las figuras geométricas, vamos ahora a calcular el perímetro y área de un rectángulo, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la figura y como ven, el cuadrado era un caso especial del rectángulo, porque el cuadrado es un rectángulo el cual tiene todos sus lados iguales, o sea, tanto el ancho como el alto, ¿sí? O sea, acá utilizamos las letras W para referirnos a width, sí, width, que es ancho en inglés. Y la H es para hacer referencia a height, que es altura en inglés. Entonces, el perímetro no es más que la suma de sus cuatro lados también. Es decir, H más W más W, que estas H las podemos agrupar en 2H y estas W las podemos agrupar en 2W. Entonces el perímetro va a ser igual a 2 veces la altura más 2 veces el ancho, es decir, 2H más 2W igual, y sacamos factor común el 2, entonces nos va a quedar 2 veces H más W, es decir, 2 veces la altura más el ancho. Así es como se calcula el perímetro. Y el área, entonces el área es más que multiplicar la altura por el ancho, es H por W. Entonces, les voy a dejar una tarea y es encontrar el perímetro de un rectángulo usando cálculo integral, ¿sí? Pues como ya vemos, por geometría es sencillo encontrarlo y demostrarlo, pero yo quiero que ustedes se animen así como vimos el perímetro del cuadrado, entonces que se animen a encontrarlo, a encontrar el del rectángulo. Entonces, mi recomendación es que vean el video de este colega eh, cuando hallaron el perímetro del cuadrado usando cálculo integral. Entonces, si el video llega a los 20 likes, lo resuelvo yo mismo, ¿sí? Pero solo si el video llega a los 20 likes. Pero antes de eso, yo los invito a que ustedes mismos lo resuelvan. Y si hallaron la solución, por favor déjenla en los comentarios y la estaremos revisando y debatiendo de si está correcta o no. Eso es. Entonces, pero sí lo que vamos a hacer es demostrar el área del rectángulo usando cálculo integral. Eso sí lo vamos a hacer aquí en este video y lo vamos a hacer ahora mismo. Entonces, el área del rectángulo, usamos cálculo integral. Entonces, aquí vemos que aquí podemos trazar un plano cartesiano, así como hicimos con el cuadrado. Entonces, aquí tenemos el eje Y y aquí tenemos el eje X, ¿sí? Entonces, este va a ser el origen, ¿sí? Es decir, el punto 0,0. Entonces, como ven acá, ¿qué vamos a tener? Que este punto va a ser h, 0, este punto de acá. Y este punto va a ser w, 0. Ah, no, me equivoqué acá. Este punto va a ser 0, h, ¿sí? Porque aquí estamos sobre el eje de las ordenadas. Entonces, si y va a ser igual a h, x va a ser igual a 0. Y acá en las abscisas, o sea, el eje de las x, que x va a ser w y y va a ser 0, ¿sí? Entonces,
el área del rectángulo que va a ser igual, o sea, va a ser una integral definida desde 0 hasta w de h por dx, ¿sí? ¿Por qué h? Porque la función acá, f de x, o sea, va a ser igual a h, ¿sí? Por esto, esto que tenemos acá, ¿sí? Entonces, aquí podemos sacar la h porque es constante de la integral y tenemos desde 0 a w de x. Y luego tenemos que h por x, porque la integral de una constante es x, evaluada entre 0 y w. Por el teorema fundamental del cálculo, entonces tenemos h por w menos 0 y esto es igual a h por w, que es lo mismo que tenemos acá. ¿Ven? Entonces así es como se calcula el área de un rectángulo usando cálculo integral, que es este área que tenemos aquí encerrada en esta parte. ¿Sí? Y listo, ya tenemos eso. Entonces si continuamos. Ahora con el perímetro y área del triángulo. Entonces, el perímetro es la suma de sus tres lados, ¿sí? Entonces aquí tenemos el lado 1, tenemos el lado 2, ¿sí? Y el lado 3 sería la base, en este caso de este triángulo. Entonces ese cálculo del perímetro depende del tipo de triángulo, ¿sí? Puede ser un triángulo equilátero, puede ser un triángulo isósceles como en este ejemplo. O sea, realmente L sub 1 y L sub 2 pueden ser iguales. O sea, el triángulo isósceles es cuando tiene dos lados iguales. El equilátero es cuando todos los lados son iguales. Entonces ahí la suma del perímetro. El perímetro sería más sencillo calcularlo, pero cuando el triángulo es escaleno no es tan simple, porque además de que hay que conocer la base del triángulo, como en este ejemplo que tenemos aquí, abajo en la esquina inferior derecha. Entonces tenemos que conocer este lado de aquí y este lado de acá para calcular el perímetro de esa figura, del triángulo. Cuando es un triángulo escaleno y sabemos que el lado, L sub 1 y L sub 2 en este caso no son iguales y tampoco la base es igual a estos dos lados. Entonces, el triángulo escaleno es más complejo calcular el perímetro porque no son, todos sus lados son diferentes, o sea, tienen la diferente cantidad de unidades, sí, en longitud. En este caso, pues como L1 es igual a L2, porque es un triángulo isósceles, ¿sí? En el caso de este triángulo que vemos acá. Entonces, eh, ya ven, eso depende del tipo de triángulo. El área es esto, la base por la altura, ¿sí? Entre 2. ¿De dónde sale esto? Bueno, eh, geométricamente, aquí se puede demostrar, bueno, ya vemos que aquí en este triángulo que tenemos en la esquina inferior derecha, aquí vemos que que podemos aquí armar un rectángulo con estos triángulos que ven ahí, que están, sí,
que corresponden a esta figura, ¿no? Tenemos realmente aquí dos triángulos dentro de ese grande que tenemos ahí. Entonces, ya conocemos la base, conocemos la altura h. Entonces, ese 2, que es la superficie 2, pues va a corresponder a estos triángulos que tenemos acá de este lado. Y ese 1 va a corresponder a estos otros dos triángulos que tenemos aquí de este lado, ¿sí? Entonces, eh, como ven, estoy revisando. Eh, Igual voy a dejar otro video en la descripción donde otro colega explica bien de dónde sale la demostración geométrica para el área del triángulo. Sí, o sea, pues la idea era esta, ¿no? De usar, de emplear también el área del rectángulo, ¿no? Y bueno, con respecto a la demostración usando cálculo integral del área del triángulo, vamos a tratar de hacerlo rápido porque el tiempo apremia. Entonces, supongamos que aquí tenemos eh, plano cartesiano, ¿sí? Aquí tenemos el plano cartesiano. Entonces, es como si trazáramos una recta. Bueno, aquí tenemos el eje de las Y, tenemos el eje de las X. Y acá tenemos, o sea, esta medida es H, ¿no? Aquí tenemos, es, eh, aquí podemos encontrar un punto A y como esta distancia de aquí que es B, entonces este punto lo va a llamar también igual que la base B, ¿sí? Este es el origen de coordenadas 0. Y acá ven que acá se traza otra recta que coincide en el punto, en este punto. Entonces, ¿qué puntos tenemos aquí? Aquí tenemos el punto 0, h, ¿sí? 0, h aquí. Acá tenemos 0, 0
es el origen. Aquí tenemos el punto A, H. Aquí tenemos el punto A, 0. Aquí tenemos el punto B, 0. ¿Sí? Entonces ahí lo que vamos a hacer es usar la ecuación de punto pendiente para calcular las dos pendientes, tanto de esta recta como de esta otra recta. Entonces, la primer pendiente va a ser igual a h, ¿sí? Que es esta h acá, menos 0, ¿sí? Que es este 0 acá, sobre eh, a menos 0, ¿sí? Entonces esto va a ser igual a h entre a, ¿sí? Por lo tanto, la primera recta, o sea, la que corresponde a este lado, uno va a ser, bueno, la función y sub 1 va a ser igual a y sub 0 más m sub 1 por x sub 1 menos x sub 0. Aló, hola. ¿En dónde vamos? Listo, aquí. Entonces, acá vemos que y sub 0, en esta ecuación es
Y esto es más, no es más que menos h entre b menos. Sí, entonces esa sería la integral desde cero hasta a que la derivada de esto, ¿sí? De esto que tenemos acá, lo que quiero decir. Y bueno, ya habiendo explicado esto,
A a B. ¿Y por qué la integral de esto, o sea, de esta parte, es esto? Porque 2 se va y claro, y ahí queda la función que teníamos antes. Entonces, esto de aquí va a ser igual a eh, lo que en A, H por A menos H B menos A H por B menos H por B menos A
HB menos 2 divididos 1 por H por B menos A, H por B menos A. Entre 2, señoras y señores. Esta es la respuesta. El, eh, de aquí es pi por D y el diámetro y el área es pi por r al cuadrado, ¿sí? Ese es el área de un círculo, ¿sí? Entonces, eso es lo que hacen para hacer una estimación.
r al cuadrado menos x al cuadrado. Entonces necesitamos despejar la variable y para dejar de... Y acá podemos deducir que el seno de teta va a ser y al cuadrado, o sea, y, ¿sí? Entonces, de cero y esto va a ser igual a cero. No de teta, ¿sí?
y listo, o sea, ya, o sea, el diferencial de x. Entonces tenemos que la, la área del cilindro. Por ejemplo, si teta es igual a cero, o sea, si teta es igual a 1 más 1 entre 2, 2 medios. Dos medios, un medio por r al cuadrado entre 2 por la integral de 0
a pi medios. Entonces aquí vamos a tener que r al cuadrado entre 2 Entonces, que continuamos evaluando por pi medios más 2 teta con respecto a teta, pues nos da 2, ¿sí? Entonces pasamos el 2teta o a 180 grados, pero aquí solo vamos a traer con radianes.
Entonces, por lo tanto, coseno de u por du por pi más ya evaluando la integral de coseno de u es pi y por lo tanto el área, bueno, y bueno, ya para ir terminando, tenemos en español, pues los Squid Game, entonces das un buscador y ahí les tiene que
que aparece el mismo. De luz roja, luz verde. La idea, pues, lo ideal sería salvar a todos, pero la mayoría está bien. Que uno se salve, pues, o sea, son iguales, o sea, tienen el mismo diámetro y radio. Estos círculos, los otros dos círculos, más bien, que está dentro total de, de esto. Entonces, digamos, supongamos que aquí tenemos que este rectángulo acá, acá en este pedazo, eh, bueno,
2. Que es este de acá. Veamos, radio 2. Entonces acá si en estos dos rectángulos, si L1 y L2 también son iguales, entonces de ataque, sino, no, del área, sí. Ángulos más dos veces
W. Y el área total veces W más W3. Entonces aquí sí hay que tener en cuenta entonces vamos a, y de los dos circulitos, entonces vamos a el área de los dos rectángulos. Esa es una apreciación, pero si ustedes tienen una observación, la pueden
dejar en la caja de comentarios. Dos veces, o sea, más el en sus redes sociales. Activen la campana, es importante para que reciban más notificaciones de nuevos